En Emergencias 911, los protagonistas de las noticias en vivo. Contacto telefónico. Bien, y le agradecemos a Diego Ontiveros, quien es patrocinador de un joven de 24 años, que era de la familia, ¿no? Del joven de 24 años que había fallecido en el año 2016 por un caso de accidente de tránsito. Y el hombre imputado ya tuvo sentencia, y una sentencia que fue ejemplar y que realmente seguramente va a marcar un antes y un después en el país, porque es una sentencia por un accidente de tránsito donde cobró la vida de este joven de 24 años y que hay que mencionar que la sentencia muy fuerte es de 12 años. Doctor Ontiveros, gracias por estos minutos. Bruno Ballesteros, Andrea Viñuela los saludan desde Santa Fe Capital, la Radio Aire de Santa Fe. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andan todos ahí en el piso? Muy contentos de hablar con ustedes. Realmente bueno, es ejemplar lo que ha dictaminado finalmente la justicia, ¿no?, de Buenos Aires. Sí, la verdad que sí, que es un fallo ejemplar por las características. Esto fue un hecho de tránsito, que se cobró la vida de Eduardo Ceballos y la salud de Janet Rende, que ha quedado postrada en una cama, ¿no? Janet Rende era la entonces pareja del homicida, que es Gabriel Dimena, y la verdad que el Tribunal Oral 7 de San Martín adhirió, mejor dicho, dictó condena de 12 años de prisión y 10 de inhabilitación por homicidio simple, por dolo eventual, contra Dimena. Y digo adhirió porque junto con la Fiscalía habíamos pedido exactamente esa pena, o sea, nos dio lugar a lo que habíamos pedido nosotros, o sea que fue verdaderamente ejemplar, no porque nos haya dado lugar a lo que nosotros pedimos, sino porque consideramos que habíamos hecho un buen trabajo, tanto lo que es la Fiscalía como nosotros como querellantes, como particular damnificado, y verdaderamente era hora, al margen de que hemos ya obtenido, que ya lo hemos hablado antes, que ya he obtenido algunas de este tipo de sentencias, pero verdaderamente nunca, como se imaginarán, es un hecho de alegría, ¿no? Pero por lo menos la justicia terrenal le devuelve un poco a la familia lo que el sentimiento que la justicia divina le ha quitado, ¿no? Usted sabe, doctor, ante todo le agradezco por estos minutitos para Con Aire de Santa Fe. Andrea Viñuela lo saluda. Hola, Andrea. Aquí por lo menos en la provincia de Santa Fe, parece ser todavía muy complicado, muy difícil lograr condenas de accidentes de tránsito que sean de cumplimiento efectivo. Es prácticamente imposible, diría yo, y eso que la provincia de Santa Fe registra uno de los, lamentablemente, de los niveles más altos de víctimas fatales en accidentes de tránsito, tanto en las ciudades como en las rutas. Sí, por supuesto. Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires lideran esta triste estadística de casi 24 muertos por día, ¿no? Así que imagínate, 24 muertos por día a lo largo del año, más de 7.000 y pico de muertos. No hay ningún hecho del Código Penal que provoque tantas víctimas fatales. Y ahora no hay otro tipo de homicidio de los contemplados por el Código Penal que tenga este número de víctimas, ni siquiera el homicidio en ocasión de robo, por más que obviamente sea más cinematográfico vender lo otro. La triste realidad es esta, y verdaderamente Santa Fe podría aplicar el mismo tipo de sentencias, porque estamos hablando, no es un tema procesal, es un tema del código de fondo y de la aplicación de normas que ya tenemos, ¿no? Que no requiere, ustedes saben que el homicidio simple por dolo eventual es una interpretación jurisprudencial y doctrinaria, es un estadio superior en cuanto a la imputación a la culpa grave, y lo equipara en cuanto a la pena al homicidio simple, porque es verdad, no podemos escaparle a la realidad de que un conductor, en el caso de Dimena, en este caso, condenado a 12 años, que venía prácticamente por los promedios que dan las velocidades a 140 kilómetros por hora, por una calle que podía venirse a 40,
con 1,50 gramos de alcohol en sangre, con una previa que había tenido, viniendo de los boliches. Los testigos han sido los propios compañeros de ruta de esa noche, han declarado lo de las diversas cosas que han tomado, y bueno, y pasando semáforos en rojo a gran velocidad, esquivando autos, en un horario donde había gente en la calle. No podemos, esto no es un accidente. Es una cuestión digamos, de tener la voluntad de dejar de interpretar los accidentes como una cuestión culposa en el sentido jurídico del término y empezar a verlos así, ¿no? Con esta posibilidad de que la persona que va atrás de un volante está conduciendo un instrumento que puede terminar con la vida de cualquier persona, y ahí se está la situación del dolo eventual, ¿no? Es por supuesto, una decisión del acusador. A mí me gusta hablar de hechos de tránsito porque accidente es algo que te sobreviene y vos no tenés capacidad para poder reaccionar o para poder evitarlo. Esto es evitable. O sea, yo puedo evitar conducir a 140 por una calle que tengo que ir a 40. Puedo evitar la ingesta de alcohol. Puedo evitar venir con la música fuerte. Puedo evitar las cosas. No son un accidente. Entonces, ya te digo, esa clara definición entre lo que es un accidente y un hecho punible es lo que trasciende las simples figuras de tránsito. Entonces, en este caso, lo bueno que Dimena estuvo preso desde el primer día. O sea, llegó al juicio oral un poquito menos de 2 años después, pero detenido. Que eso también es algo novedoso, ¿no? El llegar detenido quiere decir que tanto Fiscalía como jueces de garantía, como Cámara de Garantía, sostuvieron el estado de detención de Dimena. Y eso también lo torna el caso sobresaliente con respecto a otros. Pero no es nada de lo que ocurrió con la muerte de Eduardo. Es distinto a lo que puede ocurrir en la provincia de ustedes, en cualquier parte del país o del mundo. El tema es tomar la decisión de prevenir y evitarlo. Es uno de los pocos delitos del Código Penal que con sanciones severas se logra obtener actitudes de prevención y que disuada. Ustedes saben que las penas excesivas, lejos de lo que la gente piensa, logran un efecto, si no es contrario, es nulo. Imagínense que en la época de los romanos le cortaban las manos al que robaba. Miren si no era drástica la pena. Doctor, ¿usted cree ¿Usted cree que las pruebas son tan contundentes que esto también lo ayudaron a que la condena sea la que termina recibiendo justamente este hombre? Sí, por supuesto, es una muy buena pregunta porque ustedes saben que el derecho y los juicios se basan en pruebas contundentes, pruebas de cargo, y acá las hubo, pero verdaderamente también estuvo el criterio de los jueces de interpretar la situación perfectamente. Acá ha habido una gran tarea de la Fiscalía de preservar esa prueba. Por suerte tenemos una cámara que justo graba el accidente, el hecho, lo graba de pleno, o sea que se ve la velocidad del auto y lamentablemente el cuerpo de Eduardo volando por los aires y el vuelco del auto. Entonces tenemos un elemento que no siempre está. Y la verdad que observar eso es categórico para los jueces también, ¿no? Porque ahí se acaban las disquisiciones si la persona estaba en la vereda cruzando la calle. No, la persona estaba caminando, en este caso Eduardo, caminando por la vereda y el auto lo embiste y Eduardo ni se enteró lo que había pasado. Gracias a Dios. ¿Falleció en el acto él en el momento? Falleció en el acto, sí, por supuesto. Imagínense un cuerpo que viene caminando por una vereda hacia su casa y lo embiste de atrás un auto a 140 kilómetros por hora. ¿Él iba a esa velocidad solo? ¿Estaba corriendo Picasso? ¿Se pudo saber? No, en este caso no, venía solo corriendo. No, quería llegar pronto a su casa para estar con su novia
después de una madrugada y una noche de previas, de alcohol en el boliche, y bueno, conforme los testigos se habían retirado solos, habían dejado a otros amigos a lo largo del camino, y bueno, se presupone que iban, no se presupone, lo ha declarado el mismo Di Mena, e inclusive su novia en los primeros tramos de la instrucción, bueno, que se dirigían hacia la casa del homicida, ¿no? Ahora, pero eso no justifica ni la velocidad, ni totalmente, la forma, ni la cantidad de alcohol en sangre. De hecho, el hemos dosaje, podido probar sí, el dosaje antecedentes que tenía la persona de ingesta de alcohol y de secuestros de vehículo y de suspensión de su matrícula en 2 veces anteriores a esto, por exceso de alcohol, ¿no? Exceso era una conducta habitual en Di Mena, o por lo menos habitual desde la concepción de la prueba, y estaba ante otra posición. O sea, Di Mena tuvo claramente en su mente la posibilidad de que esto ocurriera, y sin embargo priorizó llegar a su casa antes que el valor de la vida humana de las personas que podían estar en la calle, ¿no? Porque no corría en una pista ni en un juego de PlayStation, ¿no? Totalmente, doctor. ¿El dosaje solamente dio alcohol en sangre? No, también dio resto, gracias por la pregunta, es la hora que me tiene un poco cansado también. Dio restos de marihuana también en el organismo, que databan por lo menos de una semana antes. No se podía hablar exactamente del día del hecho, pero por lo menos los restos de marihuana en sangre, más o menos se puede calcular que entre 6 y 7 días permanecen en el organismo. Y eso se tomó como un efecto residual muy importante. Eso se tomó como agravante, porque recuerdo que en una época, hasta el cambio de la legislación en materia vial, tanto si a lo mejor la persona conducía alcoholizada o bajo algún efecto de alguna sustancia, se podía llegar a considerar un atenuante al momento de un accidente, y eso, exacto, afortunadamente, por decisión de los legisladores ya no es más así. Eso se fue alterando jurisprudencialmente. Más allá de la ley, fue un cambio en la concepción de los jueces con respecto a este tipo de delitos, los delitos de tránsito. Antes, para otro tipo de delito puede ser una falta de comprensión de la criminalidad del acto, esa era la figura, ¿no? La falta de comprensión atento al tener alterados los sentidos. Pero eso se fue revirtiendo en la jurisprudencia no solamente argentina, sino la internacional, por esto mismo que ustedes señalaban de lo riesgoso del instrumento que se manipula. Entonces, verdaderamente, el manipular un auto en esas condiciones, lejos de ser un atenuante, se ha constituido un agravante. Entonces, el agravante exactamente fue el resto de psicotrópicos, el resto de alcohol en sangre, la velocidad a la cual venía y todas las conductas anteriores al hecho que hablaban sin lugar a dudas de un desinterés absoluto de Di Mena, no ya por la vida de Ceballos, de Eduardo, sino por la vida de cualquiera. Esa es la diferencia entre el homicidio directo y el homicidio indirecto, que es el homicidio por dolo eventual. Este caso, decía doctor, que llegó a juicio, fue a juicio oral. Fue a juicio oral, sí, exacto. Esta condena que yo les digo es la condena del tribunal oral. Esto es provincia de Buenos Aires, tienen juicio por jurados allí, ¿no? Tiene juicio por jurados, en este caso, pero el juicio por jurados, aquí en Buenos Aires, es a opción del imputado, si desea hacerlo por jurados o por ¿cómo se llama?, por tribunal colegiado, que es conformado por 3 jueces, como en este caso, ¿no? En este caso fue directamente con el tribunal tradicional, sin jurado. Exacto, y por un fallo unánime. Eso también, la decisión unánime del tribunal. Exacto, viste que el fallo puede ser dividido, ¿no? En este caso no. El fallo fueron 3 votos, los 3 votos convalidando la petición de Fiscalía y de esta querella, a los 12 años y los 10 años de inhabilitación. ¿Con cuántas? La verdad que fue categórico, verdaderamente, ante las imágenes y los dosajes alcohólicos. La defensa en este caso
no se comportó verdaderamente a tenor de la realidad que estaba afrontando, trató de mejorar la situación de su defendido, tratándolo de equiparar a un homicidio de una culpa grave, ¿no? O sea que ya al comienzo ya admitió la culpa grave. Así que el debate se dirigió más hacia un debate jurídico en cuanto a qué tipo de calificación había que hacer, porque de ningún momento se discutió la mecánica del hecho. ¿Tiene presente, doctor, la justicia de la provincia de Buenos Aires cuántas condenas similares a esta hay ya de montos tan importantes de sentencia en homicidios, en accidentes de tránsito? Mira, habrá unas 5 condenas. 3 condenas te las puedo contar bien con detalle porque son casos míos, casos que yo represento a las víctimas. Una, la de Pato Cardoso, a 8 años, al homicida de Pato Cardoso, Altamirano, le dieron 8 años, que fue de las primeras que después se mantuvo tanto en casación como en corte de provincia como en corte de nación, o sea, tiene sentencia firme. Después el caso Cuevas, que fue una picada mortal en Aedo, que es una localidad acá del conurbano, que le dieron 9 años. Esta causa, que es la que estamos hablando hoy, 12 años. Hay otra en San Isidro de 12 años, que intervino un colega, también conocido, y otra causa más, que tiene 11 años de pena. En eso estamos, pero algunas han sido fallo dividido y todavía se están recurriendo. Esta es un fallo unánime, con lo cual las posibilidades de recurso al imputado se le ven reducidas al no estar el fallo dividido, ¿no? Claro. Seguramente casación va a terminar convalidando esta sentencia. Y en todas estas causas la acusación es similar, está la figura del dolo eventual. Exacto. Las querellas y la Fiscalía han pedido la figura del dolo eventual. O sea que creo que inclusive lo hemos hablado con ustedes en alguna otra entrevista. Yo percibo este cambio desde la Asociación Malditas Picadas, que yo integro. Hemos podido extender, más allá de las picadas callejeras, lo hemos extendido también el tema de la velocidad, como en este caso, una persona que corría prácticamente contra sí mismo, a una velocidad por una calle que si ustedes conocieran la calle acá en la localidad donde ocurrió, es ridículo venir a esa velocidad sin el riesgo de no solo de matar personas, de matar varias personas, no solamente una, o inclusive matarse a sí mismo. Claro, en el hueco, porque este auto volcó, se prendió fuego, pero bueno, pudieron sacar antes a la chica que venía con Dimena, que pobrecita también quedó postrada para toda la vida. O sea que no solamente cercenó una vida, sino prácticamente dejó inerte a otra, ¿no? Claro. Con todo lo que implica, con lo que implica la muerte y con lo que implica la vida en una cama, ¿no? Y la situación de él, o sea, no tuvo ninguna lesión, el conductor. Él, ninguna lesión. Verdaderamente un milagro para él, ¿no? En lo personal, porque él, inclusive en la filmación surge como él sale del auto volcado, sale, trata de querer sacar a la chica del auto. Otro mensaje que me interesaría pasar es el beneficio de tener los cinturones. La pericia dio, y los testimonios ellos dieron cuenta que venían sin cinturones. Si la chica realmente hubiera venido con cinturón, hubiera quedado, venía en el asiento del acompañante y verdaderamente tal vez no hubiera tenido las lesiones que tuvo. Lo que pasa es que ella rebotó contra todo el auto al no estar ceñida al cinturón, ¿no? Claro. Y en el caso de él, está en duda si venía con el cinturón o no puesto, pero en el caso de ella, que salió despedida, fue golpeando dentro del auto y verdaderamente perdió la movilidad de su cuerpo de la cintura para abajo, ¿no? Sí, y en el caso de la víctima que venía caminando por la vereda, allí no hay ningún elemento de seguridad que valga, más allá de confiar que la persona que está conduciendo a su lado por la calle lo haga de manera... Venía caminando de espaldas al sentido del tránsito, por una vereda de una calle, o sea, ni siquiera
mirando hacia atrás, ¿no? Venía mirando en el sentido norte, el auto venía de sur a norte, así que no le dio posibilidad de nada, lo embistió por su espalda, ¿no? Claro, aquí muy cerca de la radio está ubicada en la zona del macrocentro de la ciudad de Santa Fe y a pocas cuadras hubo un accidente muy similar a este que estamos hablando. Una persona que también venía caminando por la vereda, que es embestida por un vehículo hace años, ya hace unos cuantos años, y por supuesto que después cuando salió la sentencia, absolutamente incomparable con estos 12 años que estamos hablando, pero creo que en parte viene también con este cambio en la manera de enfrentar y de llevar adelante este tipo de hechos, una decisión sí, tanto judicial como también de la sociedad, de ya no mirar para otro lado cuando pasen estos hechos tan graves. Y aparte está perfecto lo que señalás, porque aparte los testigos se comprometen, los testigos vienen y hablan, porque los indignan estas situaciones. Los indignan y aparte es muy fácil proyectarse personalmente y saber que cada uno de nosotros, ustedes en el piso de la radio, en el estudio de la radio, yo aquí desde mi casa, al salir a la calle podemos ser víctimas de esto. Imaginemos otro tipo de delito, es difícil de imaginarse a nosotros como víctimas. No todo delito uno puede proyectarse automáticamente. No podemos proyectar en este tipo de cosas y nos podemos proyectar en un robo, ¿no? En un robo que son también comunes. Pero, digo, en una evasión fiscal, en un crimen de narcotráfico, pero es difícil porque uno nunca estaría metido en eso, o por lo menos la gran mayoría de la gente no lo estaría metida, entonces se vuelve más difuso ponerse en ese lugar. En cambio, en este tipo de delitos, la gente cuando declara, uno lo percibe como profesional, que está indignado y lejos de guardarse algo, cuenta todo y cuenta detalles y traslada también sus sensaciones, ¿no? Y lo que ha percibido. Entonces, eso también ayuda, a perder el miedo a ir a tribunales, a ir a declarar, porque estamos colaborando con la familia de las víctimas, declarando, diciendo la verdad, por supuesto. Nadie está esperando que vengan a exagerar ni a llorar, solamente a contar lo que vieron. Ya bastante trágico es lo que se vio y lo que vieron los testigos, en este caso, más allá de las cámaras que había, la cámara que filmaba. Tenemos unas 6 cámaras en este caso, no porque había 6 cámaras en el lugar, sino que había una cámara, pero había 5 cámaras anteriores que pudimos trabajar muy bien probatoriamente, donde ya nos va mostrando cómo venía manejando el conductor, ¿no? Y eso, como se imaginarán, es muy importante también para los jueces, ¿no? Doctor, a mí me queda una pregunta más. Usted dijo en algún momento, iba con un grupo de amigos y de a poco él como que fue dejando a cada uno en su casa. Exacto. Estos fueron seguramente testigos justamente de lo que fue la previa al accidente, de lo que fue el tramo previo al accidente. ¿En algún momento ellos trataron de protegerlo o contaron qué es lo que estaba pasando realmente con esta persona, con este joven? Sí, ellos trataron. Mirá, me encanta tu pregunta porque nos ayuda a entender esto. Y me imagino que comprenderás, fue parte de mi alegato también, con la naturalidad que sus amigos o compañeros de trabajo, porque eran todos compañeros de trabajo y amigos, contaban lo que habían tomado, ¿no? Champán, cerveza, vodka con un conocido aditivo energizante, pero lo contaban desde la normalidad. Cuando nosotros le preguntábamos, tanto la fiscal, los jueces, como esta querella, le preguntamos, ¿y cuánto tomaron? Lo normal, decían, ¿no? Lo normal. Lo normal le dio un 1.9, lo normal. Exacto, le dio 1.9, a las 2 horas tenía 1.4 y a las 6 horas todavía tenía 0,88 en sangre. Claro, todavía no podía. Así que imagínate, aparte tenemos 3 dosajes alcohólicos, a falta de uno teníamos 3. Pero imagínate que es lo normal. De hecho, la pobre Janet que sale del auto, que es trasladada, cuenta el médico que la lleva hacia el nosocomio público donde fue atendida y donde se pudo percibir que ya no tenía un problema en la médula.
ella contaba que habían tomado un montón, que habían bebido mucha cantidad y que venían muy borrachos en el auto. Los dos, estaba hablando de ella y su pareja, y del resto de los chicos. Los chicos que no eran tan chicos, estamos hablando de personas de 24, 25, 26, 27 años. Sobreocupando el auto en algunos tramos de esa gira que hicieron desde control, y verdaderamente alternándose en el manejo del vehículo. Verdaderamente fue con mucho detalle, y si intentaron ayudarlo, verdaderamente nunca lo hicieron. Se comprometieron. Ellos no, porque no manejaban, y no fueron parte, o sea, no fueron parte del hecho dañoso. Pero si hubieran estado todos en el auto, había unos niveles de complicidad. De hecho, en el auto, cuando se detectaron botellas y vasos de cerveza dentro del auto, y alguno confesó que habían estado tomando también adentro del auto, ¿no? O sea, que tomaban mientras iban en el auto, al margen de lo que habían tomado en la casa donde habían hecho la previa y en el boliche donde habían ido. Claro. O sea, aparte seguían tomando en el auto. Verdaderamente un acto homicida desde el comienzo hasta el final, ¿no? Doctor Ontiveros, le queremos agradecer por estos minutos, porque es tarde, porque seguramente ha trabajado todo el día, pero ha sido muy claro. Y siempre es bueno, no importa la hora, hablar de estas cosas, porque hay horarios y público, gente que puede ser tarde, pero algunos que tal vez estén entrando al trabajo, y bueno, y están frescos para escuchar estas cuestiones. Lo importante, hablas de eso, es tener las cosas claras, subirse al auto con 0 alcohol, mis estimados. Tenemos que propugnar por una ley nacional de alcohol 0. Nadie puede tomar nada alcohólico antes de subirse a un vehículo. Lo sabemos los que manejamos, lo saben las personas que van distraídas mirando el celular en el auto. Sabemos que cualquier cuestión nos distrae dentro del auto. La música fuerte, el celular, mirar para abajo, tratar de agarrar algo que se cayó dentro del auto. Imagínense cuando uno tiene alterados los sentidos. Es que es la idea, mostrar otro punto de vista con lo que es tomar conciencia al frente del volante, y lamentablemente no solamente en las rutas, sino que se ve mucho también en las calles internas de las diferentes ciudades del país. Doctor, gracias por estos minutos. Que andan de a 3 a 4 arriba de una moto. Sí, no, bueno, acá se ve de todo. Acá son, yo digo, no hablemos del casco. No, totalmente. Eso ya es una utopía pedir el casco, parece. Sí, que en otro país no es así. No pueden ir 3 personas arriba de un ciclomotor. No, pero eso, yo siempre digo que pueden trabajar tranquilamente para los acróbatas chinos, los que viven acá, por lo menos en nuestra ciudad de Santa Fe. Y no solamente que peligran la vida de los propios, de los ajenos, sino también de familiares directos como de los hijos, y realmente uno no lo entiende. Pero bueno, lamentablemente vivimos en este país que a veces hasta resulta bananero. Gracias, doctor, por estos minutos. Cuesta a veces entender lo importante, lo que vale la vida, ¿no? Y cómo le vamos perdiendo ese valor, y no solamente sobre la vida ajena, sino la propia. Y como bien decías vos, yo a veces veo papás que van con los nenes en el medio, en las motos, ¿no? Los ponen en el medio como si fuera el jamón del sándwich, no sé si ustedes lo han visto. Sí. Y van al colegio, o van en la parte de atrás agarraditos, o van colgados de las mochilas. Yo he visto hasta 4 personas arriba de una moto. Y no le estoy hablando de una moto, de una moto de alta cilindrada, ¿no? Estoy hablando de un ciclomotor. Y verdaderamente digo, es morder el cordón nada más, y caerse. Claro. Y matarse. Pero no matarse, sino matar a su hijo. Imagínense cuánto nos falta para generar conciencia. Les agradezco por la comunicación. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, la palabra del doctor Ontiveros, que habló de este caso en particular. Ocurrió en el año 2016 en Buenos Aires, en donde una persona atropelló a un joven de 24 años y lo terminó matando prácticamente en forma instantánea. Dejó postrada a la pareja que iba junto con él dentro del auto y le dieron una condena de 12 años. Otro de los temas que tocamos aquí en Emergencia 911.